Paz del Señor, mis hermanos. Hace mucho que los tengo abandonados, que no hacía devocionales, pero bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso. Que Dios los bendiga, hermanos amados. En este día quería compartir con ustedes un texto bíblico que está en Hechos 12, del 1 al 11. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermanos amados, ya habían matado a Jacobo, y cuando suceden estas cosas, uno se pregunta por qué Dios permite que sucedan estas cosas. ¿Con qué propósitos el Señor permite que pasen estas cosas? Y uno a veces se enoja con Dios y no es así, hermanos, porque nosotros no vemos algunas cosas que Dios sí ve. En todo el mundo y en todos los lugares, en todas las iglesias, en todo lugar donde vayamos, hay un Herodes, uno que se deja usar por el enemigo de Dios, ¿no? Uno que maltrata, uno que manipula, uno que abusa y mata, ¿no? Pero también sabemos qué es lo que hay detrás de estos personajes, ¿no? Generalmente son personajes que tienen algún poder, algún cargo, algún estatus, algo para manipular y maltratar, ¿no? Pero sabemos quién está manipulando a esta persona. Hay un enemigo por detrás de esta persona que maneja los hilos, que los manejan a ellos, ¿no? Sabemos que es el enemigo de Dios, el que vino a matar, hurtar y destruir. Y ahí es cuando nosotros sin querer entramos en una guerra espiritual. Nosotros por ahí no queremos estar en guerra, pero la guerra nos hacen a nosotros y nosotros entramos en una guerra contra fuerzas que no vimos, ¿no? Pero que Dios sí las ve, ¿no? Que Dios sí ve. Y solos no podemos contra esas fuerzas espirituales de maldad, ¿no? No, nosotros solos no podemos. Ahí es donde requerimos la ayuda extra de Dios. Y si tú todavía hoy no tienes esa ayuda extra de Dios, hoy es el tiempo para que la tomes, ¿no? Está a disposición. Ese tiempo de tener la ayuda de Dios se va a terminar. Esta es la época en que tenemos la ayuda de Dios, los que creemos en Dios, ¿no? Pero el que está solo y sin ayuda, bueno, ya fue vencido. Tenemos que tener esa ayuda extra de Dios. Hoy es el día para que agarres esa ayuda. Bueno, nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Y hay algo que Dios mira, ¿no? Acá dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios, hermanos amados. A veces solos no podemos, también requerimos la ayuda de otros, ¿no? Que nos ayuden a salir de esa situación. Una situación muy difícil, una situación que nos tiene detenidos, una situación de la cual solos no podemos salir de esa cárcel, solo no podemos salir de esa situación, hermanos amados. La iglesia dice que hacía oración sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Que no paraban de orar, aunque no vieran resultados inmediatos. Muchas veces vamos a ver que oramos y no vemos resultados ya, inmediatamente, ahora, en este momento, ¿no? Pero acá dice que tenemos que hacer oración insistidora, esa oración que persiste,
que voy a seguir orando, que voy a tener, que si eso que yo estoy pidiendo tal vez no se da en el momento, ¿no? O vemos que es imposible para nuestra mente humana, que las cosas que estamos necesitando con urgencia, ¿no? En este caso, el tema de Pedro que estaba encarcelado, que tenía 4 soldados que lo estaban custodiando. Era imposible salir de ahí, ¿no? Para nosotros los humanos y para la iglesia, que se sentía impotente. Muchas veces nos sentimos impotentes, que nosotros no podemos hacer nada. En el caso de mi país, yo siento que no podemos hacer nada contra este gobierno que nos está saqueando, que nos está torturando, maltratando. Todos los miércoles le pegan a nuestros jubilados, a nuestros mayores, los golpean, los gasean. Nosotros humanamente nada podemos hacer contra ese poder, ¿no? Ese poder ejecutivo, esa gente cruel, hermanos amados. Nosotros podemos orar, podemos como iglesia unirnos. A veces la oración de uno solo, como decía alguien que conozco, decía que una sola golondrina no hace verano. Seamos miles de golondrinas, seamos iglesia unida, ¿no? El Señor quiere que seamos una iglesia que se une a orar, porque dice el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos, aunque seamos pocos en la iglesia, ¿no? Hermanos amados, que seamos 2 o 3 en la familia, juntémonos a orar, hermanos amados, ¿no? Dice acá que rogaban al Señor, ¿no? No vamos a exigir nada a Dios porque la voluntad de Dios es soberano, ¿no? No exigirle al Señor, no gritarle al Señor, orar, ¿no? Con rogativa, rogando, ¿no? Y llorando en el espíritu, hermanos amados, en el espíritu, en la carne, en lo que estemos, hermanos. Orar al Señor en estos tiempos duros, hermanos. Dice acá la palabra de Dios que la iglesia no dejaba de orar por la situación de Pedro, ¿no? De un hermano que estaba atravesando, del apóstol Pedro que estaba atravesando, ¿no? Una cárcel, ¿no? Un encarcelamiento, ¿no? Para ser manipulado, para ser maltratado por Herodes y por el pueblo de los judíos. Bueno, acá el versículo 6 cambia la situación. Acá vemos que hasta la oración de la gente no sucedía nada, pero de repente, ¿no? Acá dice en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Gloria a Dios, hermanos amados, mira cómo ha cambiado la situación. Cuando pasamos nosotros una prueba, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar al Señor, porque Dios tiene detrás de eso que nos sucede, que pasamos, ¿no? Que pasamos maltratos, que pasamos abusos, que pasamos enfermedades, ¿no? Son cosas que Dios tiene otros propósitos detrás de eso, ¿no? Y nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hizo Pedro en este caso? Obedeció al Señor. Obedeció cuando el ángel le dijo, cíñete, ¿no? Ceñirse, ¿no? Es creer, es permanecer. Permanezcan, hermanos, no se vayan de los caminos del Señor. Permanece cuando estés pasando pruebas, dificultades, ataduras,
encarcelamiento, esas cárceles en la cual estás atascado y ves que no podés salir de esa situación que estás pasando. Acá el ángel le dijo, átate las sandalias, ¿no? Atarse las sandalias, proteger nuestro caminar, protégete, cuídate, guárdate del pecado, confiesa cada día, hermanos amados. Envuélvete en tu manto, le dijo el ángel, ¿no? El manto nuestro es el Señor Jesucristo. Envuélvanos con el Señor Jesucristo. Llénate de la palabra del Señor. Estás sin trabajo, estás pasando hambre, necesidades. Envuélvete de la palabra del Señor, busca al Señor, y sal, anímate, hermano, no te deprimas, no te quedes en ese pozo en el que estás, hermano amado. Dice, aunque no entiendas lo que sucede, ¿no? Dios está obrando y permanece en el Señor, orando, buscando. Lávate la cara y sal a buscar, hermanos, que Dios te va a ayudar. Dios está obrando en todas las cosas que nos ocurren, en todas las cosas que nos suceden, hermanos. Bueno, y en el versículo 11, finalmente, ya cuando Pedro salió de la cárcel, de la situación, ¿no? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿no? Cuando todos esperaban que terminemos depresivos, tirados en el suelo, sin ganas de vivir, cuando todos esperaban que terminemos con nuestra vida, todo en el nombre del Señor Jesús, levántate, hermano querido, ¿no? Cuando haya pasado todo, vamos a poder entender por qué Dios hizo las cosas así. Dios tiene todo el poder para librarnos. Dios tiene la última palabra frente a ese diagnóstico adverso que te han dado. Dios hace como Él quiere, hermanos, no como nosotros queremos. Él usa a la iglesia que persevera en oraciones, a una iglesia que persevera, una iglesia que no deja de orar. Sigamos orando, hermanos, por aquellas cosas que todavía no hemos visto, por aquellas contestaciones que el Señor todavía no nos ha dado, ¿no? Sigamos orando por la salud de nuestros hermanos de la iglesia, por la salud de nuestros conocidos, de nuestros amigos, nuestros familiares. Por la salvación también oremos de aquellos que todavía no se han tomado de la mano de Dios, todavía no requieren la ayuda de Dios para que les ayude en su cotidiano vivir, para que les ayude a permanecer fieles, a permanecer en pie frente a la dificultad. Oremos para que sean libres los adictos, para que sean libres las personas maltratadas, para que sean libres las mujeres, los niños, los ancianos maltratados. Oremos, Padre amado, por los maestros, para que no abandonen su trabajo ministerial tan importante de enseñar a los más pequeños del reino de Dios, a los que van a ser salvos de la ira venidera. Oremos por todos esos maestros que no dejen por ningún motivo y que recuerden que servimos al Señor, no servimos a ninguna persona, a ningún pastor, a nadie, no trabajamos para el pastor, trabajamos para el Señor. Les digan lo que les digan, los traten como los traten, que puedan perseverar en el ministerio. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios soberano, que puede hacer aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos. Dios tiene todo el poder, hermanos amados. En esta mañana vamos a orar para darle gracias. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Te doy gracias en esta mañana porque tú tienes todo el poder. Tú nos has mostrado, Señor, que si nos unimos con nuestros hermanos en oración, tú contestarías nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en tus caminos, firmes en la oración, Padre amado. Yo te doy gracias por poder hacer este video, que sea de bendición para todos mis hermanos. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos amados, les dejo este texto bíblico de este devocional para que sigan reflexionando, para que sigan ustedes meditando en la palabra del Señor, que puede decirles algo más a su vida y a sus corazones. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo devocional.